Saludos Tolkien-tachis, hoy os traigo información sobre los tumularios, para que sepáis algo de estos seres que aparecen en Los Anillos de Poder en la temporada 2, y que puede que para muchos sea la primera vez que oís hablar de estos seres. Son personajes canónicos que aparecen en los libros del Señor de los Anillos, y en concreto tienen un papel destacado al principio de la aventura de los hobbits en la Comunidad del Anillo. Se encontraban en las quebradas de los túmulos, de ahí lo de tumularios. En la Comunidad del Anillo esto ocurre después de encontrarse los hobbits con Tom Bombadil, ya que en la casa de Tom los hobbits conocieron lo que había ocurrido mucho tiempo atrás en las quebradas de los túmulos, de manera muy resumida, de la siguiente forma: reyes de pequeños reinos se batieron entre ellos, y el joven sol brilló como en el fuego sobre el rojo metal de las espadas codiciosas y nuevas. Hubo victorias y derrotas, y se derrumbaron torres, se quemaron fortalezas y las llamas subieron al cielo. Tras la visita a la casa de Tom Bombadil, los hobbits partieron. Poco a poco fueron sintiendo el empeoramiento del tiempo con frío, niebla, voces que les llamaban y hablaban, etc. Posteriormente encontramos este fragmento con Frodo como protagonista. Frodo creyó ver dos ojos fríos, aunque iluminados por una luz débil, que parecía venir de muy lejos. Enseguida sintió el apretón de una garra más fuerte y fría que el acero. El contacto glacial le heló los huesos y ya no supo más. Cuando recobró el conocimiento, lo único que podía recordar era un sentimiento de pavor. De pronto entendió que estaba encerrado, preso, sin remedio, en el interior de un túmulo. Había caído en las garras de un tumulario, y sin duda ya estaba sometido a los terribles encantamientos de los tumularios, de que hablaban las leyendas. Por lo tanto encontramos que los tumularios eran capaces de maldecir a sus víctimas para capturarlas y posteriormente poder acabar con ellos. Tras derrotarlos con una luz cegadora como el día, Tom Bombadil cogió los tesoros de los quebradas de los túmulos y los dejó para cualquiera que los encontrara: pájaros, bestias, elfos y hombres y todas las criaturas bondadosas. Pues así se rompería el maleficio del túmulo, y ningún tumulario volvería a este sitio, y él se quedó un broche adornado con piezas azules de muchos reflejos como flores de lino o alas de mariposa azules. Lo miró largamente como si le recordase algo, moviendo la cabeza, y al fin dijo: «He aquí un hermoso juguete para Tom y su dama. Hermosa era quien lo llevó en el hombro mucho tiempo atrás, vaya de oro lo llevará ahora, y no olvidaremos a la otra». Tras el enfrentamiento con los tumularios, los hobbits consiguieron unos viejos puñales, que usarían como espadas de hobbit, los hobbits. Luego les dijo que estas hojas habían sido forjadas mucho tiempo atrás, por los hombres de Oesternesse. Eran enemigos del Señor Oscuro, pero habían sido vencidos por el malvado rey de Carn Dûm, en la tierra de Angmar. Era una especie de espectro no muerto con restos de algunos caídos. En cuanto a la historia y de dónde provienen estos tumularios, encontramos en los apéndices como Arthedain y Cardolan fue a la guerra contra Angmar, y cómo se enfrentaron en la región que posteriormente será conocida como las Quebradas de los Túmulos. Este fragmento expresa al final la parte final de la guerra en la región y la muerte de los Dúnedain de Arthedain. Los Dúnedain fueron derrotados y Arbelech recibió la muerte. La torre de Amon Sul fue quemada y arrasada, pero la Palantir se salvó y fue llevada en retirada a Fornost. Rhudaur fue ocupada por hombres malévolos sometidos a Angmar, y los Dúnedain que se quedaron allí fueron muertos o huyeron al oeste. Cardolan fue asolada. Arafor, hijo de Arbelech, no había alcanzado la madurez todavía, pero era valiente, y, con ayuda de Círdan, rechazó al enemigo de Fornost y las quebradas del norte. Un resto de los fieles entre los Dúnedain de Cardolan resistió también en Tin Gorthar, las quebradas de los túmulos, o se refugiaron en los bosques que se extendían por detrás. Pero esas quebradas de los túmulos tienen aún más historia y más antigua. En los apéndices del Señor de los Anillos se dice que los túmulos de Tir Gorthar, como las quebradas de los túmulos se llamaron otrora, son muy antiguos y muchos fueron levantados en los días de la Primera Edad, por los antepasados de los Edain, antes de que cruzaran las Montañas Azules y penetraran en Beleriand, de la que Lindon es todo lo que queda ahora. Por tanto, esas colinas fueron reverenciadas por los Dúnedain después de su regreso, y allí tuvieron sepultura muchos de sus señores y sus reyes. Dicen algunos que el túmulo en que el portador del anillo quedó encerrado había sido la tumba del último príncipe de Cardolan, que cayó en la guerra de 1409. Esta guerra de la Tercera Edad es la que justo acabo de mencionar. En este momento es cuando el rey brujo mismo es el que manda a los tumularios, como refiere esta cita de los cuentos inconclusos. El rey brujo tenía ahora una inteligencia más clara del asunto. Había sabido algo del país mucho tiempo atrás, en sus guerras con los Dúnedain, y especialmente de los Tir Gorthar, de Cardolan, ahora las quebradas de los túmulos. Muchas malignas criaturas habían sido enviadas allí por él mismo. En el bestiario de Tolkien de David Day, un libro que no me parece del todo canónico, pero que es un buen material auxiliar, encontramos la siguiente información que complementa lo que sabemos. Cogedlo con pinzas lo que difiere del resto que hemos visto. Se expresa también que las quebradas de los túmulos eran la tumba destinada a los reyes de los hombres. Se explica que fueron durante muchas edades tierra sagrada y veneradas hasta que del reino embrujado de Angmar salieron muchos espíritus terroríficos que atravesaron la Tierra Media, tratando desesperadamente de ocultarse de la amenazadora luz del sol. Los demonios cuyo cuerpo habían sido destruidos buscaban otros en donde pudieran morar sus viles espíritus.
De esta forma, las quebradas de los túmulos se convirtieron en un terrible lugar encantado. Los demonios se transformaron en tumularios, no muertos, que animaban los huesos y las armaduras de los antiguos reyes de los hombres, que habían vivido en aquella tierra de la primera edad del sol. Los tumularios estaban hechos de una sustancia de oscuridad que podía penetrar en el ojo, el corazón y la mente o anular la voluntad, tenían capacidad para cambiar de forma y animar cualquier ser que desearan. Este fragmento siguiente pertenece al anillo de Morgoth, y expresa en cierto modo la esencia de Sauron como nigromante, y cómo sus artes oscuras maldecían y permitían prolongar la vida o la existencia de una manera corrupta. Es por tanto insensato y peligroso, además de construir una acción malvada, prohibida con justicia por quienes fueron designados regentes de Arda, que los vivos intenten comunicarse con los incorpóreos, aunque los espíritus sin hogar así pueden desearlo, y especialmente los más indignos de entre ellos, porque los incorpóreos errantes por el mundo son los que por último rechazaron el camino a la vida y permanecieron lamentándose y compadeciéndose de ellos mismos. Algunos están llenos de amargura, agravio y envidia, algunos fueron esclavizados por el Señor Oscuro y todavía trabajan para él, aunque él se ha ido. No dirán verdades ni hablarán con sabiduría, llamarlos es una locura, intentar dominarlos y convertirlos en los siervos de la propia voluntad es malvado. Estas prácticas son propias de Morgoth y los nigromantes pertenecen a las huestes de Sauron, su sirviente. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo en conjunto, encontramos que los túmulos y los restos de los túmulos existen desde la primera edad. Sin embargo, serían a partir de la tercera edad cuando aparecían los tumularios. Sin embargo, no se puede saber si estos tumularios o criaturas similares existen fuera de las quebradas de los túmulos, ya que hay criaturas similares, por lo que falta ver dónde aparecerá en la serie. Aunque criaturas similares pueden existir desde antes por el carácter nigromántico de Sauron y Morgoth, si estas criaturas son los tumularios que se encuentra Frodo, no deberían de aparecer en el momento de la serie. Sería un caso similar a la caída de Moria, que también ocurre en la tercera edad. Nada más que añadir, espero que os haya gustado este vídeo hablando sobre los tumularios, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, y adiós.